Lago del Riel. Excelente, realmente lo dicho por el licenciado Badaraco realmente era a veces impensado. Todo lo que se hizo en 1800, 20.000, 200.000 trabajadores. Por supuesto que el sistema online ha ayudado y la tecnología también. Pero bueno, poder llegar acá hasta por ahí los muchachos están en la cuadrilla en medio del campo y se están comunicando. Realmente es así. Bueno, usted tiene un... ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con gente del Puerto de la Plata? Correcto. Y dado que el río Paraná está sufriendo su parte difícil, su geografía que no está ayudando, nos vamos a ir hasta Bolivia. Perdón, cota cero creo. Sí. Ayer o antes de ayer. Cota cero, sí, ya pasaban caminando, ya esto estaba previsto, no en la niña del niño, sino a veces uno dicen de la naturaleza, pero la naturaleza es vida. Y yo siempre digo, también uno draga todo lo que pueda ser dragado, pero también destruye la fauna, y lo dijo un investigador, que todo lo que es profundo, el agua no es que sube, baja. Vamos a hablar con el señor Enrique Nota Lorenzetti, de Logística Fluvial Portuaria desde Bolivia, que nos pueda contar la posibilidad de que desde Bolivia se llegue al puerto de La Plata, cómo está la hidrovía, cómo está lo complejo del tema de las barcazas para toda la producción de Bolivia, pero para eso nada mejor que usted, el señor, que le pueda contar a la audiencia de La Voz del Riel cómo lo están viviendo. Muy buenas tardes, estimado Oscar. Saludos a todos los presentes en la mesa y a su distinguida radioescucha. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes estos temas tan apasionantes y tan importantes que son para el desarrollo de nuestras regiones, como es la logística, que finalmente viene a definir en la mayoría de los casos la productividad de nuestra producción. Entonces estamos aquí prestos para poder conversar sobre estos temas. Y respecto al primer punto que comentaba Oscar, a esta relocalización, que viene a ser una relocalización de la zona franca. Hasta el 2019 la teníamos, una zona franca como Bolivia, la teníamos en el puerto de Rosario. Esta estaba, si mal no recuerdo, desde 1979, hace unos 40 años. Bueno, por diversos motivos no fue muy utilizada. Entiendo que hubo en algún momento un par de operaciones, muy poco volumen, y con el paso del tiempo esta zona franca fue quedando prácticamente en el perímetro urbano de Rosario, con lo cual ya también quedaba un poco imposibilitado de desarrollarse operaciones portuarias. En ese sentido, el 2019, un convenio entre cancillerías, Bolivia entrega o devuelve este terreno al municipio, tengo entendido, si no estoy equivocado, y queda, a partir de ese momento, o se abre el proceso de relocalización de esta zona franca. Como muy bien lo indicaba usted, Oscar, entiendo que una de las opciones que maneja quien lidera esto es la Cancillería de Bolivia junto con su par Argentina, y entre las distintas opciones que vienen manejando, que es información que está de manera pública, abierta, lo estarían considerando el Puerto de La Plata. Sé que está en proceso de evaluación, seguramente tienen que definir otros factores, ya que contar con un espacio, con un terreno, una zona franca sería, ya desde mi punto de vista, una apreciación, una opinión más personal, sería un primer elemento, ¿no? Habría que tener bien en claro qué orientación, qué tipo de diseño de puerto vamos a tener, qué tipo de productos se esperaría operar, no sé, tal vez con una orientación mayor hacia contenedores, con una orientación mayor a graneles, y en función a eso poder definir cuál sería la mejor alternativa que se pueda tener entre las opciones disponibles, ¿no? Seguramente ese análisis es el que está realizando actualmente las autoridades correspondientes, y bueno, seguramente más adelante iremos a tener más novedades. Obviamente siempre será importante poder contar con este espacio que, como les digo, no tiene que ser un proyecto integral.
la zona franca, el espacio físico como tal es un elemento, debe ir acompañado con una infraestructura portuaria, el equipamiento y el modelo de gestión, cómo se vaya a implementar, cómo se vayan a realizar las inversiones, ¿no? Finalmente, el fin siempre fue de esta concesión, de esta colaboración de ambos países, de esta fraternidad entre Bolivia y Argentina, de poder dar una facilitación tanto al exportador como al importador boliviano. Entonces, esperemos que muy pronto podamos tener algunas buenas noticias respecto a este tema. Y yendo al siguiente punto que mencionaba Oscar respecto a estas condiciones del río, un año de aguas bajas, el año pasado ya veníamos en esta situación. La particularidad con este año es que el río Paraná efectivamente está yendo rompiendo récord, podríamos decir, vi varias notas relacionadas y hablaban desde 1944, que no se veía situaciones así, y bueno, nosotros el año pasado ya habíamos vivido esto en toda la cuenca, con la diferencia que, como les decía, este año se está pronunciando aún más en el río Paraná, pero lo observado en el Cuenca Alta, en el Alto Paraguay, es algo que es muy interesante, ¿no? Porque realmente nos muestra, y es una de las virtudes que tienen los ríos, la naturaleza en sí, que nos deja en claro que las divisiones políticas y las fronteras solo están en los mapas. En la realidad es que somos un todo, y lo que suceda en una región, en una microrregión, va a afectar directamente al otro, ¿no? Ahí creo resalta la misma naturaleza, nos hace reflexionar, nos llama a entender que debemos ir abordando todos estos temas de manera conjunta, ya que la afectación es para todos, en el fin de poder siempre tener una buena vecindad. Relacionado a esto, creo que vale la pena remarcar o repasar algo que ustedes deben conocer muy bien, y es que el ciclo natural, el ciclo hidrológico natural que se presenta en los ríos, obedece a un comportamiento. Si voy a tomar como referencia la regla limnimétrica del Ladario, que es donde tomamos nosotros como referencia en lo que es la cuenca alta del río Paraguay, podemos ver que al momento de graficarlo en el periodo de un año, de enero a diciembre, la altura tiene un comportamiento muy similar a una distribución normal, teniendo a los extremos, por un lado hablaríamos de un enero-febrero, por el otro lado estaríamos hablando de octubre hacia adelante, los momentos en los que se presentan los niveles más bajos, que coincide con la época de verano y también coincide con la época de lluvia. Por otro lado, los momentos en los que tenemos mayores niveles de agua justamente es como deberíamos estar hoy. Junio, julio, históricamente han sido los meses donde se ha presentado las llenas que se llaman habitualmente. Entonces, estos ciclos se van repitiendo todos los años, y entre uno de los motivos, digo uno porque hay varias hipótesis, hay muchos expertos hoy, tanto en Brasil, en Argentina, bueno, en Paraguay, Bolivia, trabajando o analizando en todo caso para poder entender los motivos de esta situación, un fenómeno de estas características. Claramente son eventos multicausales, donde una serie de situaciones, de factores, uno tal vez aportando más que otros, pero finalmente el resultado viene a ser la sumatoria de todos estos elementos. Entonces, por un lado se habla de que estos ciclos, más allá del ciclo interanual que tenemos, existe otros ciclos que pueden darse cada 50, 60, 70 años, que muchos hablan de que no estaría definido tal vez un patrón para poder decir hoy 2021, bueno, para el 2070 nos prepararemos para otro momento igual, ¿no? Probablemente no, nadie se anima a decirlo, o sea, me refiero a los expertos, pero es uno de los motivos en todo caso, ¿no? Que podríamos estar entrando en uno de estos ciclos de aguas bajas. Conversando con la gente del lugar, yo normalmente por el trabajo estamos de manera continua en la zona de Puerto Quijarro, Canantamengo, Corumbá, Ladario, hablando con los moradores del lugar, con los lugareños,
muchos de ellos relatan que siempre el abuelo les contaba, y al abuelo también le contaba el abuelo, que tuvieron momentos donde algunas partes del río la habían pasado a pie, como también tuvieron momentos donde inundaciones muy intensas. Entonces, bueno, obviamente en el año 1960, 1970 eran otras las condiciones, la población era mucho menor, los volúmenes de producción, el uso del suelo era efectivamente, ¿no?, totalmente otro escenario. De manera particular el comercio boliviano por la hidrovía se da desde 1988, entonces es una situación que podríamos decir que muchos de los que hoy en día estamos en la operación, estamos operando la hidrovía junto con los puertos, probablemente sea primera vez que nos encontramos a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, por otro lado, plantean también como otro de los motivos, hablan de unos bloqueos meteorológicos, que también pueden ser fenómenos que se dan con cierta frecuencia y con distintas intensidades, ¿no? Este bloqueo meteorológico habla de que por una presencia de mayor temperatura en la región, generó menor humedad, por lo tanto esto originó el bloqueo que no permitió la llegada de las lluvias. Entonces son varios elementos para poder analizar y poder entender el porqué de esta situación, y sumado obviamente con otros elementos no menores relacionados con, también la mencionan, la deforestación de la Amazonía, porque un aporte importante de las lluvias que llega a la cuenca alta del Paraguay son las que se originan en el Océano Atlántico a la altura de la faja ecuatorial, van ingresando con los vientos alisios, llegan a la zona del Amazonas, ahí se genera un mayor aporte con los llamados ríos voladores o ríos aéreos, continúa toda esta humedad viajando, se topa con la cordillera de los Andes y ahí se comienza a generar unas precipitaciones y otras rebotan y viene en una dirección de ya del sur-este, comenzando a generar las lluvias en toda la región de Mato Grosso del sur, incluso continúa hacia más abajo. Entonces, bueno, eso hay muchos expertos en el tema, estamos siempre haciéndole seguimiento a estos asuntos, y el pasado mes de mayo-junio, si mal no recuerdo, uno de los reportes que realizaba el Servicio Geológico de Brasil, dentro de esta unidad existe un equipo especializado en todo lo que es el servicio de alerta hidrológica del Alto Paraguay, y establecían, o en todo caso pronosticaban, que efectivamente las condiciones de este año tenemos menores niveles a los del año pasado, eso está claro. El día de hoy, en la regla Ladario en la regla limnimétrica estamos con 1,07. El año pasado estábamos al mismo 24 de julio con 1,62, es decir, estamos hablando de 55 centímetros de diferencia, casi 2 pies. Y respecto a la media, estamos, la media para un día como hoy viene a ser de 4,28, estamos con algo de 3 metros de diferencia. Entonces, lo que consideraban que efectivamente para este mes, para este año en todo caso, en octubre, probablemente vayamos a superar la cota a la cual habíamos llegado el año pasado, que fue 0,32. Este pronóstico es en base a los 10 datos más próximos que se han tenido, es decir, las 10 bajantes desde 1900, que es el registro que tiene la regla de Ladario, por cierto, está entre las más antiguas de toda la hidrovía. Tomaron estos 10 datos e hicieron una proyección estadística y se estima que para el mes de octubre podría estar llegando a la cota 0,40. Entonces, bueno, esa es la situación actual, estas son las condiciones, y a lo que, por otro lado, ¿qué nos queda hacer? Son las condiciones de juego, como digo, el poder analizar esto hay muchos elementos para tocar, pero yendo al otro
al otro lado, dando vuelta a la hoja, por así decirlo, y dándole continuidad al tema, como armadores de la hidrovía, por un lado nos hemos visto todos obligados a redefinir muchas de nuestras operaciones. Prácticamente el día de hoy estamos con un margen cero a cualquier tipo de ineficiencia, desde la coordinación del abastecimiento, cambio de tripulaciones, servicio a las embarcaciones, los proveedores, bunker. Ya no tenemos tal vez esa holgura que en algún momento podríamos haber tenido. Y bueno, como ha sucedido en la historia de la humanidad, ante las diferentes crisis toca adaptarnos. Estamos en ese proceso. Creemos sí que efectivamente vendrán días mejores, pero hoy por hoy estamos haciendo todo lo que esté dentro de las variables de control, todo lo que podamos hacer para poder garantizar y cumplir todos los contratos que tenemos. Por otro lado, también estamos impulsando, ya esto de manera muy particular en Bolivia, y con una comisión logística entre la comunidad portuaria, armadores, los puertos que operamos en el sistema portuario boliviano, estamos impulsando la necesidad, esto tampoco es algo nuevo, ¿no? Pero lo estamos de una manera más específica, estamos orientando este tema y prácticamente ayudando a crear un perfil de proyecto donde podamos contemplar todos los elementos técnicos para que las autoridades puedan tomar las cartas en el asunto y darle la prioridad que corresponde a la logística fluvial. Es algo que de manera particular en Bolivia ha estado aún con muy poco desarrollo. La realidad es que todo el desarrollo en términos portuario y logístico fluvial que hemos tenido al momento se da gracias a el sector privado, muchos empresarios que han apostado, que siguen apostando, que están asentados en el Canal Tamengo, que han realizado inversiones muy importantes, y gracias a ello es que en los últimos 10 años ha existido un crecimiento muy importante en términos de volumen, Oscar. Esto por mencionar muy rápido, el 2010 por el sistema portuario fluvial boliviano se tenía un volumen de aproximadamente 750.000 toneladas. El 2019 cerramos con algo de 2.1 millón de toneladas, prácticamente se triplicó el volumen. Estamos hablando en términos de exportación e importación. Entonces hay un crecimiento importante, hay una oportunidad muy importante, y la verdad que es algo que también estamos observando, que las autoridades actuales están también tomando conciencia, en el sentido que están considerando hoy ya la logística fluvial en Bolivia como un elemento muy importante. Se está impulsando un corredor o un eje fluvial norte que nos conecta con la cuenca del Amazonas. Esperemos que muy pronto también ya podamos, ya hay conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas, con las unidades correspondientes, con los organismos navales, para poder darle las mejores condiciones de navegabilidad. Como digo, en el ámbito siempre de todas las variables que podamos controlar. Lógicamente, contra la naturaleza somos tan solo simples seres humanos, pero podemos realizar una serie de obras. La ingeniería nos puede ayudar bastante para poder hacerle frente a estas situaciones que bueno, ese era el otro punto, ¿no? Que viene hacia adelante. De la misma forma hay muchas hipótesis, muchos hablan que como hemos llegado a este punto, tendremos que salir de él, porque la realidad es que la situación actual es un reflejo de prácticamente de los últimos 3 años. Revisando los datos en términos de volúmenes de lluvia, desde la época de lluvia 2018-2009, la precipitación que se dio estuvo por debajo de la media. Esto sucedió en el 2018-2019. Luego, el 2019, casualmente tuvimos el récord que le dio por el Canal Tamengo, no lo sentimos. El 2019-2020 de la misma forma vino con menores volúmenes de lluvia, y ya lo sentimos el año pasado, 2020. Y de la misma forma, la época lluvia 2020-2021, bueno, estamos en lo que actualmente conocemos ya la realidad. Entonces,
podría darse que la recuperación sea de la misma forma. Sin embargo, también existen otros planteamientos de los expertos que probablemente estemos entrando en un nuevo ciclo de subidas y bajantes en periodos más cortos de tiempo. Probablemente la recuperación sea rápido, luego otra vez volvamos a un estiaje. Bueno, hay mucho de futurología por hacer al respecto, pero creo que es muy rescatable el poder entender que en los momentos de crisis es altamente importante la unidad entre todos los actores que estamos justamente en la operación y que finalmente tenemos un beneficio común, ¿no? Como región. Yo de manera particular como boliviano soy un total convencido que el desarrollo logístico fluvial es un componente muy importante, porque en realidad decimos fluvial, pero sin embargo el fluvial es el resultado de una logística multimodal, porque para poder yo abastecer las capacidades que manejamos por el río, necesito de tren, necesito de camiones, entonces genera un impacto muy importante. Y bueno, debemos ver las cosas buenas que hacen nuestros vecinos. Paraguay hace un mes, un poco más, emite una ley de emergencia para poder atender la situación crítica de los ríos, y ya está dragando el tramo norte, tiene el tramo sur, distintos puntos, y creo que eso es una señal muy buena, muy importante, y que esperemos que todos los gobiernos, estamos vecinos, también sigan ese camino, ¿no? Poder hacer todas las medidas, todas las inversiones para poder ayudar, siempre y cuando, obviamente, entendiendo, hay otra discusión que, punto aparte, desde el punto de vista ambiental y el tema del dragado, ¿no? Que sin duda genera también mucha tela para cortar, estimado Oscar. Bueno, es un poco a grandes rasgos respecto a las consultas que hacía de manera inicial. ¿Nos escucha, Enrique? ¿Correcto? ¿Lo escucho? Quedó algo pendiente. No sigue lloviendo. ¿Cuáles son las alternativas? Sí, en este momento nos encontramos en un periodo que es de bajos volúmenes de lluvia. Es lo normal. Las estimaciones son volúmenes muy bajos, en el sentido que si estamos hablando de junio, julio, agosto, a partir de septiembre los pronósticos dicen que comenzarán a llegar ya las lluvias de la siguiente temporada. Entonces, lo que nos toca hacer es poder continuar hasta lo más que podamos. Estamos tomando muchas decisiones, muchas definiciones respecto desde el punto de vista de poder tal vez operar con convoyes menores, con remolcadores de menor porte. Obviamente tendrá su implicancia, tendrá una repercusión en términos de costos, pero vamos a poder, la idea es poder realizar todo lo que esté al alcance. Vamos en ello. Creo que verdaderamente Enrique fue más que claro, verdaderamente sustancioso todo lo que nos contó, los datos que aportó, y increíblemente pasó el bloque, los 30 minutos verdaderamente se fumaron. Así que si usted nos permite, en algún momento volveremos a llamarlo para seguir hablando todo lo que pasa en la hidrovía, todo lo que pasa con Bolivia, y por qué no en algún momento la famosa conexión con el tren a través del C15. Y C20. Y el C20, C15. Salta. Sí, Salta. Sí, correcto, claro que sí, Oscar, claro que sí. Y bueno, antes de despedirme, algo muy importante, decirle que parte de la logística hoy, debido a esta situación, se está generando un movimiento importante en el tramo ferroviario sur que tenemos de Santa Cruz hacia Yacuiba, que está surgiendo como una alternativa a esta situación. Entonces, bueno, la carga es como el agua, siempre busca por dónde salir. Eso, un comentario muy breve, y siempre es un gusto, estimado Oscar, un saludo muy cordial a todos los presentes ahí en la mesa, y a su distinguida radio escucha que siempre lo seguimos. La verdad es que estos temas son, como le decía, de mucha relevancia para nuestra región, y qué bueno siempre poder conversarlos, ¿no?
quedo a las órdenes y un fuerte abrazo, se cuida mucho.